se van a encontrar con muchas cosas que no anden, digamos, o sea, lo más común es que no funcionen las cosas, por ahí uno tiene suerte y sale andando de una, pero no es el caso más general. Entonces, cuando se encuentren con problemas, imagínense que cada uno hizo un código distinto sobre distintos módulos y demás, entonces es muy difícil para nosotros poder analizar caso por caso, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es que ustedes sean capaces de hacer un análisis sobre su micro, sobre todo que vayan agarrando cancha para hacer análisis sobre este micro que es bastante básico y chico, porque después cuando tengan pipeline y tengan que hacer modificaciones sobre el micro, no les va a quedar otra que empezar a analizar señales internas y demás. Entonces, vayan haciendo ese entrenamiento, porque si ustedes pasan, ¿no? Y dicen, bueno, no me anda el CZ, ya veré, esto después va a ser imposible de rastrear y de encontrar, ¿sí? Entonces, traten de ponerse a ver, yo sé que por ahí uno está acostumbrado a debuguear código, que es, bueno, corro hasta este punto y ya está. Bueno, acá el debugueo es un poco distinto y puede venir por distintos lados, pero necesitan sentarse y pensar, bueno, ¿de dónde puede venir este problema? No sé, se me ocurre desde, ¿está mal el ensamblado? Por ejemplo, ¿está bien hecho este CBZ? ¿Es lo que es? Sí, bueno, listo, entonces eso está bien. Después, como dice el Gonza, ¿se me está generando la señal de que tengo que hacer un branch? Sí, bueno, ¿qué otra cosa participa en el branch? La señal de cero. Bueno, tengo esa señal, bueno, ¿se está haciendo la AND? ¿Sí me explico? O sea, vayan pensando justamente la idea de lo que les pedimos que hicieran un repaso de esa arquitectura del ECB8, que les hablábamos del ensamblado y desensamblado, era justamente para que ustedes se ubicaran en, bueno, quiénes son los que participan en la ejecución de esta instrucción y entonces puedan encontrar qué es lo que está fallando. O a lo mejor, no sé, veo y, sí, mira, la señal de que tengo que saltar está bien, pero lo que está llegando mal es el dato de a dónde me tengo que ir, porque no se está haciendo bien la suma, ¿sí? Entonces, empiecen a rastrear ya para atrás, de dónde puede venir este problema. No se queden con que, bueno, no se me escribió en la memoria lo que yo esperaba. Algo debe estar mal. Sí, definitivamente algo está mal, pero empiecen a buscar qué para solucionarlo. Y lo mismo, como les decía, ese código que ustedes tienen como primer ejemplo no hace un análisis exhaustivo de todos los casos y de todas las instrucciones. Entonces, traten de, cuando hacen los otros ejercicios, los del práctico 2, meter otras instrucciones y todo lo que puedan utilizar para verificar que la cosa anda bien. Así que por ahí me dicen, no, que, por ejemplo, pasó en el foro que me decían, no, yo probé A de X30, X30, X30 y no me anduvo. Bueno, pero proba con add x10, x10, x10 para saber si el problema es escribir sobre el mismo registro. Proba con un add con destino en X30, pero que sume otros registros para ver si el problema es cuando escribís X30, ¿sí? O sea, traten de ponerse en esa de analizar un poco de dónde está viniendo este problema. Perdón, Gonza, te devuelvo la palabra. No, no, totalmente, porque ahí es cuando, digamos, ahí es cuando terminan de entender cómo funciona el micro, digamos, ¿no? Renegando y analizando, digamos, cuando ustedes tienen un problema e inmediatamente dicen, bueno, a ver, no me está funcionando esta instrucción, entonces debe ser tal cosa porque tal señal no se está generando o lo que sea, es cuando realmente ya tienen un manejo del micro y están entendiendo el micro, digamos, y tienen que, me parece que la idea de la materia y de de este práctico es que logren llegar a tener ese tipo de análisis, digamos, ¿no? Eh, Ustedes recuerden que nuestro objetivo es que ustedes entiendan cómo funciona el micro, digamos, ¿no? Cómo funciona el micro y cómo podemos mejorar este funcionamiento, digamos, que tenemos hasta ahora, que es como bastante eh, simple, digamos, ¿no? Eh, Bien, acá Benjamín dice, a mí me pasa que la señal, perdón, a mí me pasa que la señal funct de Aludec tiene valores sin sentido en algunos momentos. Igual solo tengo problemas con el código mío, con el código por defecto anda. Bueno, bien la pregunta de Delphi, fíjate que estar usando solamente las señales perdón, las instrucciones que tenemos implementadas, ¿sí? Si pusiste un move Z, un move K, un branch condicional, algo así, es evidente que no te va a funcionar. De todas formas, si pusiste una señal que no está
implementada, debería irte el caso por defecto, ¿no? Entonces, señales sin sentido, que sería, no sé, un valor que no funciona, no sirve, no debería pasarte. También un poco como recomendación, siempre verifiquen los warnings que se le están generando tanto en el Quartus como en el Model Sim. ¿Sí? Eso ya es una pista bastante grande de a dónde pueden tener problemas. Por ejemplo, si se le está generando, si se le están implementando, ¿cómo se llama? Se me fue. ¿Gaches? Latch. Latch en lugares donde no debería o le está tirando un warning. Si le está tirando un warning, eso no va a funcionar, digamos. No es que, bueno, a lo mejor, o sea, excepto los que ya vimos en clase, si le está tirando un warning en algún lugar, seguramente ese código no se va a implementar bien. Así que eh, verifíquenlo sí o sí antes de pasar a la simulación. Bueno, hasta que Benjamín conteste. Marcos, ¿me querés contar tu problema? Estoy usando un branch incondicional. O sea, un B, el B, sí, es eso. Sí, esa instrucción no está implementada. Lo que tenés que hacer, si necesitas usar un branch incondicional, básicamente lo que tenés que hacer es un CBZ con el registro XZR, ¿no? Eso sería un branch incondicional. Por eso no está implementado, digamos. Podemos inventarlo como una pseudo instrucción. En realidad no, porque el branch incondicional tiene más rango de salto, pero para nuestro caso sirve. Bueno, como decía, Marcos, si andas por ahí o alguno otro de ese grupo, si me quiere comentar un poco qué es lo que anda pasando, hasta dónde avanzaron, porque leí en el foro, pero bueno, a lo mejor ya descubrieron algo más. Eh, Acá estoy. El problema que al menos yo logré diagnosticar del todo es que por alguna razón, si vos haces un add igual de él mismo y lo guardas en el mismo registro, o sea, cosas como x10, 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 x10 o x9, 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 el resultado final que te queda en el registro es 4 veces el resultado esperado. Por ejemplo, add x9, x9, x9 sería 18, pero te queda 72. Lo mismo con x10, que te debería quedar 20, te queda 80. Con 30, 240. Todavía no me puse muy bien a rastrear por qué. No tuve tiempo para ponerme a eso. Ok, yo lo primero que me fijaría es la salida de la ALU, ¿no? Me fijaría que si la ALU está sacando el número correcto. Si la ALU está sacando el número correcto, eh, sí, Lautaro. Perdón, Sí, sí, dale. es que funciona, nosotros logramos solucionarlo, funciona para los casos no super, digamos, pisando el mismo registro. Funciona bien haciendo, no sé, X10, ADD X10, X30, X30, funciona Ok. como debería. Por eso es lo raro que nos parece. Ok. Sí, a mí lo que más me llama la atención es esa multiplicación por 4. Evidentemente debe haber, eh, fíjense, a mí me da la sensación de que si se le está multiplicando por 4, exactamente lo que dice Valentino. Hay un bit, hay un shift eh, de 2 posiciones por ahí, digamos, ¿no? A mí también me dio esa sensación porque es bastante particular que se multiplique por 4, ¿no? Entonces, yo lo que haría sería básicamente poner el A de X, de X y X10 y mirar la salida de la ALU. Si la salida de la ALU está bien, ir siguiendo esa cadena. ¿Sí? Bueno, a ver, cuando pasa a tal lado, no sé, probablemente haya alguna señal de control que no están poniendo en el estado correcto, entonces se están como mezclando instrucciones, no sé, a lo mejor no sé, están sacando algún dato de la memoria, no sé. Pero, pero bueno, ese sería el procedimiento para mí. Si estuviera shifteado no parecería multiplicado por 4, sino que se vería como un por 4 menos 3 o algo así.
no sé por qué por 4 menos 3. Si vos lo shifteas a la izquierda 2 lugares, sería como multiplicarlo por 4. No, no sé por qué el por 4 menos 3. ¿Querés explayarlo? Eh, Vos decís, si al número que tenías le pisás y le pones 2 0 a la derecha, en los bits menos significativos, perdón, eso sí sería lo que vos decís, me parece. Pero si shifteas todo el número a la izquierda, Hola, perdón, buen día. No, me parece que Francisco dice que cuando shifteas a la derecha, perdón, a la izquierda, los dos bits menos significativos se quedan en cero. sí. Sí, es correcto, Y bueno, pero eso es no, como... no explica el menos 3. Bueno, entonces, como le decía a Mark y el autor, no sé si están en el mismo grupo, yo haría eso. Analizaría como todo el camino después de la ALU, viendo que en qué momento aparece el problema. Eh, pero bueno, háganlo en cuanto puedan y vuelvan a escribir en el foro y lo vamos siguiendo. De última, si se vuelve muy difícil, bueno, en alguna otra clase lo volvemos a charlar o hoy mismo, digamos, si tenemos más tiempo. Otra cosa que les voy a pedir, por favor no nos escriban a los mail personales con dudas, excepto que sea algo personal. ¿Sí? Si tienen algún problema personal, si nos escriben a nuestro correo no hay ningún problema, pero si tienen dudas respecto al código o lo que sea, por favor háganla a través del foro, porque si no, primero que vamos a demorar en verla y le vamos a contestar tarde, y segundo que eh, si esa duda le sirve, probablemente esa duda le sirva a otro grupo, ¿sí? Entonces ya estamos matando dos pájaros de un tiro. No, nos ha pasado muchas veces que tenemos que estar como contestando constantemente las mismas dudas por mail, entonces por eso decidimos que decidimos no contestar más por mail, ¿sí? Eh, Solamente a través del foro. Bueno, eh, Agustín, te toca el 8. Los chicos Bueno, vienen muy bien con los micros, así que no hay nada más que hablar. si me lo decías así. Bueno, ¿alguna otra duda final antes que cambiemos radicalmente de tema? Bien, excelente. ¿Se está compartiendo ahí, no? ¿También tú? Sí. Bien. Un poco tarde, pero estoy teniendo problemas para armar los test bench del TP1. ¿Y cuál problema, Jerónimo? ¿No te llevas bien con los test bench? ¿Tenías alguna duda concreta? Bueno, es más, es más complicada, digamos. Eh, ¿Revisaste la clase, si no me equivoco, fueron dos clases para atrás donde Delphi explicó el tema de test bench? Digo, empecemos por ahí, porque si fue un problema que te perdiste la clase y demás, recuerden que ahora tienen el recurso de las clases grabadas. Eh, ¿Revisaste, digo, intentaste por ahí o los intentaste armar así de una y no la tenías muy clara ahí? Dale, dale, buenísimo. Todo lo que sea cosas que nosotros ya hayamos dado, traten de agotar esas instancias, digamos, porque si no es como que tenemos que caer en dar clases particulares, digamos, a cada uno de los temas, cuando son así dudas muy genéricas, ¿no? O sea, che, no caso test bench, no sé qué es un test bench. Bueno, traten de agotar, insisto, los recursos
que ya tienen disponibles. Después, sí, ante una, profe, acá esta memoria me hace esto y yo pensaba que debería hacer lo otro, vamos, sí, ahí vemos caso por caso, no hay ningún problema. Pero primero tratemos de agotar los recursos que tenemos disponibles. Bueno, yo voy a tratar, estoy con un solo monitor, voy a tratar de mantenerme acá en la pantalla del Meet, pero si me llego a ir, los otros profes avísenme si hay dudas en el chat y interrumpo. Sí, y digo, y abran micrófono cuando necesiten, no nos molestan que interrumpan, ¿sí? Bien. Bueno, lo que vamos a comenzar a ver hoy es un poquito el tercer, todavía no vimos memoria. Arrancamos por entrada-salida por una cuestión de orden para poder implementarlo en el micro en el que estamos trabajando actualmente. Pero la idea de la materia es abordar un poquito los otros dos subsistemas de un sistema computacional, que son el sistema de memoria y el sistema de entrada-salida de la compu, ¿sí? Son los tres elementos constitutivos, el microprocesador, al cual en organización y hasta ahora le pusimos todas las fichas en la materia. Vamos a seguir viendo técnicas que se aplican directamente sobre el procesador, sobre sus arquitecturas y modificaciones a su arquitectura, pero la idea es conocer también algunas técnicas referidas a tanto sistemas de entrada-salida como los sistemas de memoria, ¿sí? Sin esos tres, no hay sistema computacional, ¿sí? No alcanza el procesador y la memoria, como hasta ahora nosotros fuimos viendo, porque, y ya nos está pasando, fíjense que en la guía de los prácticos nosotros les estamos sugiriendo que, por un lado, inicialicen los registros con un determinado valor, y por otro lado les decimos, che, cuando diseñan el bloque de memoria, ya cárguenle, inicialícenlo con un valor que tenga un programa que pueda correr en el micro. Bueno, eso es mentira, ¿no? Cuando un sistema de memoria se fabrica, el fabricante, antes se hacía, pero ahora ya no pone el contenido de la memoria, ¿sí? El contenido de la memoria hay que introducirlo por algún lado, ¿sí? Y lo mismo, los resultados no quedan en un registro en una memoria que nosotros con algún tipo de inspección podemos ir y analizarlo en el chip de memoria propiamente dicho, sino que por algún lado salen esos datos, ¿sí? Entonces, lo que comunica el sistema computacional, los datos puros con la realidad, con nosotros, ¿sí? Con el mundo analógico, eso es el sistema de entrada-salida de un sistema computacional, ¿sí? Eh, ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo a partir de software yo puedo generar un efecto en un hardware determinado y al revés? ¿Cómo un evento que ocurrió en un hardware externo a la computadora, el procesador se entera de que eso haya pasado y en consecuencia necesita generar o ejecutar un determinado código para que ese dato pueda ser leído y pueda ser adquirido y pueda ser procesado? Bueno, eso es lo que vamos a analizar y empezar a conocer, ¿sí? Bien. Y junto con ello, algunas técnicas de manejo, desde la más básica, mencionar alguna muy básica, y ponerle un poquito de foco a la técnica que revolucionó el uso de manejo de entrada-salida, que no es que históricamente sea la última, ¿sí? Ha seguido evolucionando eso, pero conceptualmente sí fue la más importante, la que produjo un quiebre en el procesamiento o en el manejo de dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Bien. Un poquitito, muy rápidamente, algo de historia de cómo los sistemas de entrada-salida fueron incorporándose en los sistemas computacionales. Al principio, como dice acá, en arquitecturas viejas, los sistemas de entrada-salida estaban basados en una estructura de puertos eh, incorporadas directamente en el microprocesador. Es decir, el procesador tenía líneas, así como tenemos como
como nosotros estudiamos que hay líneas de dirección y hay líneas de datos, puertos de dirección y puertos de datos, el cual se conectan con la memoria, ¿sí? Para ir a traer instrucciones, para ir a traer datos. Bueno, de la misma forma había puertos, y muchos puertos de datos dedicados para dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Esa es la solución que dice ahí, Port-Based I/O, ¿sí? Donde básicamente un procesador tenía una determinada cantidad de puertos de n bits, ¿sí? Insisto, para conectar dispositivos de entrada-salida. O sea, alguna forma de hacerle entrar esos datos, y se direccionaban o se utilizaban directamente instrucciones de assembler para acceder a ese puerto, ¿sí? O sea, eh, no era la misma instrucción, o no es la misma instrucción, la que se utiliza para acceder a datos de memoria como para acceder a un puerto de entrada-salida. Recuerden que esa estructura tenía algún sentido en los primeros sistemas computacionales, donde los módulos de entrada-salida eran muy poquitos, eran contados con la mano, y era exclusivamente para introducir datos y para poder sacar resultados, ¿sí? Imagínense que al principio las interfaces eran hiper lentas, no se necesitaban velocidades, y eran muy sencillas, insisto, lectores de tarjetas perforadas, lectores de cintas de papel, eh, impresoras que imprimían esas tarjetas perforadas, luego impresoras que imprimían en papel común. Estoy hablando mucho antes de que una computadora tenga un monitor, ¿no? Bueno, esa era la forma en que el procesador adquiría señales, ¿sí? Esas máquinas lo que hacían era transformar esos puntitos en un papel a señales eléctricas que el procesador podía entender, ¿sí? Señales binarias siempre, ¿está bien? Bueno, por supuesto que ese sistema es muy poco versátil, no permite ningún tipo de expansión. Es decir, si el procesador tenía 3 puertos de entrada-salida, acá como en el ejemplo, 3 o 4, nada, quedábamos ahí atados a poder tener nada más que esos 3 o 4, digamos, puertos, ¿no? Entonces es una estructura muy rígida, por lo cual la evolución de esa interfaz, digamos, para los módulos de entrada-salida, pasa a ser electrónica, lógica, ¿sí? Independiente, que estuviese conectada directamente en el propio bus del sistema. O sea, los procesadores pasan a tener un solo bus, que es el que actualmente conocemos, el que nosotros hemos visto en el procesador como líneas de address y líneas de datos, ¿sí? Ese es el bus del sistema. Y en el mismo bus, entonces se conecta tanto el sistema de memoria como lógica que permita interactuar con dispositivos externos, ¿sí? Acá voy a hacer una aclaración eh, por una cuestión del idioma nada más. En castellano, los términos correctos son bloques de entrada-salida, ¿sí? Lo que en inglés traducimos como I/O, input-output, digamos. Y cuando hablamos de periféricos, estamos hablando de los dispositivos que son externos al sistema computacional, ¿sí? No a su interfaz, sino al dispositivo externo. Por ejemplo, un monitor, un disco rígido, ¿sí? Disco rígido no forma parte del sistema computacional. Un pendrive, un mouse, un teclado. Son todos elementos, dispositivos que tienen funcionamiento propio, ¿sí? Alimentación propia, lógica propia, que lo único que hacen es enviar información a través de una interfaz de entrada-salida, al sistema computacional. Bueno, lo que nosotros vamos a estudiar son esas interfaces, son esos módulos de entrada-salida, y hoy una interfaz hipercomún es un USB. O sea, se tiende a la estandarización, es decir, que cualquier periférico se conecte a partir de una misma interfaz, ¿sí? Hoy por hoy existen muy poquitos estándares de interfaz, todos serializados, o sea, todos de muy poquitas señales eléctricas, ¿sí? USB, los SATA, PCI Express, todos tienden hacia la serialización y hacia el aumento de velocidad, ¿sí? Y a la estandarización fuerte, es decir, cualquier periférico que quiera conectarse al sistema computacional tiene que pasar a través de alguno de esos 3 o 4 estándares bien definidos, digamos, ¿no? Eh, Bien, pero esas interfaces, insisto, están conceptualmente, aunque ya vamos a ir a ver que esto se va ramificando,
conceptualmente conectado al mismo bus del sistema, donde está el sistema de memoria principal de la compu. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda? Bien. ¿Cómo se acceden a cómo se acceden a esas interfaces de entrada-salida en los sistemas computacionales actuales? Acá hay dos soluciones que dependen mucho del tipo de arquitectura o el tipo de procesador que corresponda a la compu que estamos analizando. ¿Sí? Hay sistemas que se denominan estándares, ¿sí? Estándar I/O, que son los que corresponden a lo que llamamos al principio, ¿se acuerdan? En las primeras clases lo discutimos, a las arquitecturas estándares. Valga, hablando mal y pronto, un procesador Intel, ¿sí? Un procesador CISC, ¿sí? De arquitectura Intel, x86, ¿sí? A eso hasta hace algunos años era considerada la arquitectura estándar, ¿sí? De ahí deriva el nombre de estándar I/O, es el sistema de entrada-salida que utiliza ese tipo de arquitecturas. Y luego, en procesadores más sencillos, como los que estudiamos nosotros, como los ARM, o en general las arquitecturas RISC, mapean, o sea, direccionan la entrada-salida en el mismo mapa que la memoria. O sea, la comparten el mapa de direccionamiento entre memoria y entrada-salida, ¿sí? Ustedes me dirán, profe, usted recién me dijo que las entradas-salidas se mapeaban, se conectaban directamente al bus del sistema. Entonces, es lógico que estén en el mismo mapa de entrada-salida. Sí, eso es correcto. ¿Sí? Esa es la solución más lógica, aunque esta también está conectada al propio bus del sistema, pero haciendo una trampa, y es generando en el procesador una señal de control extra, ¿sí? Cuando no, haciendo más complicado el procesador. Esta señal de control extra, que normalmente se llama Memory I/O, ¿sí? O Memory MP o MIO, ¿sí? Esa señal de control le dice a la lógica de decodificación, ya vamos a aprender a hacer lógica de codificación, todavía no lo vimos, no vimos todavía sistemas de memoria a fondo, en unas cuantas clases lo vamos a hacer. Esa señal le dice a la lógica de codificación si lo que quiero que funcione es los chips de memoria, o si lo que quiero que funcione son los chips de entrada-salida, de interfaces de entrada-salida. ¿Sí? Entonces, al mismo espacio de direccionamiento, si yo decía, che, yo tengo, no sé, en nuestro ejemplo tenemos 64 64 bits de address, ¿sí? 64 bits de direccionamiento. Entonces, si a esos 64 bits yo soy capaz de direccionar 16 hexapalabras, ¿sí? 2 a la 64 es 16 hexa. Bien, ahora tengo la capacidad de direccionar 16 hexapalabras de memoria y 16 hexapalabras de registros de entrada-salida. ¿Sí? Es decir, ven que ambas entran por el mismo lugar, ambas entran por el bus de datos, solo que esta señal habilita o no habilita a que los chips físicamente funcionen. ¿Sí? En un caso, cuando vale 0, funcionan los bits de memoria, y en otro momento, cuando esta señal se pone en 1, deshabilita la lógica de memoria y habilita la lógica de direccionamiento, pero de entrada-salida. ¿Sí? En cambio, el Memory Map I/O no tiene una señal de control, el procesador es más sencillo, y coexisten en el mismo mapa de memoria rango de direcciones de memoria y otros rangos de direcciones con registros de entrada-salida. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Excelente. ¿Qué ventajas presenta una y la otra? Por supuesto, si nos referimos a la arquitectura estándar, la ventaja obvia es que los mapas están separados, con lo cual las interfaces de entrada-salida no ocupan espacio direccionable del espacio direccionable de memoria.
O sea, dicho de otra forma, al agregar una señal de control más, es como estoy duplicando la capacidad de direccionamiento. ¿Sí? Es como lógico, ¿no? Si ahora yo tengo todas las señales de address para direccionar, más una señal de control, esa señal de control me duplica ese espacio direccionable y ahora tengo el doble. ¿Sí? O sea, ventaja, el espacio de entrada-salida no me ocupa el lugar de memoria. Yo podría tener más memoria direccionada y más registros de entrada-salida direccionada. ¿Está bien? Contra, y como todo procesador CISC, necesito instrucciones dedicadas a acceder a memoria y otras instrucciones dedicadas, con otro opcode, dedicados a el acceso de entrada-salida. ¿Por qué? Porque el procesador tiene que configurar correctamente esta señal de control. Tiene que proporcionar el dato correcto a esa señal de control. ¿Cómo lo sabe si yo quiero acceder a entrada, salida o memoria? Con instrucciones distintas. Por ejemplo, en Intel, yo para acceder a datos de memoria puedo usar move, ¿sí? La instrucción move. O puedo utilizar la instrucción add, la suma. ¿Sí? Entonces, sumo un registro con un número que está en memoria. Y entonces, ahí accedo al mapa de memoria. ¿Sí? O hago un move de un dato de memoria a un registro. Hago una lectura. ¿Sí? Bien, todas esas instrucciones ponen la señal de control esa en cero. Ponen esta señal de control en cero. ¿Sí? En cambio, si yo quiero acceder a los registros de entrada-salida, tengo que usar las instrucciones in y out. In para leer, out para sacar. Entonces, las instrucciones in y out ponen esta señal de control en uno, y entonces no funciona la lógica de codificación de memoria, funciona la lógica de codificación de entrada-salida. ¿Sí? A ver si alguien me... A ver si alguien se me aviva. ¿Y dónde está físicamente los chips que responden a esto? Al mapa de entrada-salida. En una compu. En su compu de escritorio. ¿Dónde están físicamente los chips que... En la mother, excelente, digo, sí. Y específicamente, cuando usted se compra una mother, ¿qué dato leen? ¿Qué es lo que diferencia una mother de otra? El chipset, exactamente. El socket, ¿está bien? Eso físicamente. El socket, para que coincida con el procesador con el cual es compatible, digamos, el socket es el- nada más que físicamente la cunita que tiene el procesador, eso está correcto. Pero, como dijeron muchos, el chipset. El chipset es eso. Chipset es un conjunto de chips. ¿Está bien? Antes, en las primeras compus, cada controlador de entrada-salida tenía un chip separado. Si agarramos una madre vieja, una madre de una 286, vamos a ver separado el chip de la interfaz WART, de la interfaz RC232. No, esperen, escuchar un PCI Express porque no existía. Veríamos separado el chip que controlaba el bus de expansión del PCI, veríamos separado el chip que tenía, bueno, así, la placa de red, ¿sí? Y así. Veríamos distintos, los veíamos físicamente. Hoy todos esos controladores, toda esa lógica, está concentrada en un solo circuito integrado. De ahí el nombre de chipset, de conjunto de chips. ¿Está bien? Bueno, esos distintos chips que están puestos, insisto, físicamente en un solo encapsulado, son los que se controlan, ¿sí? O son los que responden cuando uno direcciona a este rango, a este espacio direccional. Lo mismo sucede cuando en un memory map IO yo hago referencia a este rango de direcciones. No funciona la lógica de memoria, responde esos chips de memoria. Si se habilitan esos chips de memoria. Ya, insisto, lo vamos a aprender en el ser. Vamos a ver cómo se hace. ¿Mm? Pero yo estoy diciendo, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Lo vimos en organización. ¿Cómo que no? Vimos sistemas de memoria en organización. Y vimos lógica de codificación. ¿Se acuerdan que usábamos decodificadores
y los decodificadores tenían chip selects, ¿sí? Donde si el chip select estaba en uno, no andaba nada, y no andaba nada, ningún chip que estuviera aguas abajo de ese... Ya lo hicimos, yo le estaba diciendo, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a hacer, ya lo hicimos. Bueno, nada, saben de lo que estamos hablando cuando yo les hablo de lógica de codificación. Bueno, esa misma lógica que nosotros estudiamos para memoria, de la misma forma la tienen los registros, los módulos de entrada-salida. Dicho de otra forma, cuando yo accedo a espacio de memoria, ya sea porque tengo instrucciones dedicadas o porque conozco el rango de direcciones en las cuales está físicamente mapeado esa memoria, el sistema de memoria me responde con palabras, con una palabra o varias palabras. ¿Sí? En cambio, cuando yo accedo a direcciones de entrada-salida, ¿sí? A las secciones azules, ¿sí? Lo que me responden son esos chips y también me responden con palabras. ¿Sí? Solo que no les vamos a llamar palabras para no confundirlos con los bloques de memoria, y les vamos a llamar registros. ¿Está bien? Entonces yo leo el registro 10, leo el registro 1073, leo el registro tanto. Ese registro no es otra cosa que un reflejo de lo que está pasando o quiero que pase en esa interfaz de entrada-salida. Bien. Bueno, esto ya lo fuimos diciendo. Las ventajas y las desventajas del estándar I/O. No pierdo espacio direccionable de memoria para poner periféricos, es decir, puedo poner más memoria y puedo poner más periféricos. ¿Sí? Al tener instrucciones dedicadas, ¿sí? Para una y para otra, la decodificación de direcciones es más sencilla, porque no tengo que hacer una lógica que me subdivida el mapa en muchísimos pedacitos, sino que básicamente yo tengo una gran división de uno u otro, y dentro de ese uno u otro, ahí sí está la subdivisión de cada uno de ellos. ¿Sí? En cierto sentido se ordena o se simplifica un poquito la lógica de codificación de periféricos. ¿Sí? Contra, tengo que tener instrucción, tengo que agrandar el set de instrucciones del procesador, tengo que hacerlo más complicado. ¿Sí? Ustedes saben que, ya lo fuimos diciendo, uno de los criterios de diseño es que hagamos el procesador lo más sencillo posible, y ahora ustedes lo están sufriendo, porque ustedes lo están diseñando, lo están describiendo al procesador. Y es un procesador hiper simple, hiper sencillo. Imagínense uno que por cualquier cosa yo les diga, bueno, hay que agregar una instrucción más, hay que agregar una instrucción más, hay que agregar una instrucción más. ¿Sí? De hecho, lo vamos a hacer en este práctico 3. Vamos a agregar instrucciones que vamos a necesitar para poder utilizar las excepciones. ¿Sí? Entonces, nada, esa es la contra, la complejización de ese procesador. ¿Sí? El Memory Map I/O es lo opuesto, ¿no? Es otro, como siempre, el criterio opuesto de diseño. No requiere instrucciones especiales, el set de instrucciones se mantiene simple. La codificación o la decodificación de esas instrucciones se mantiene inalterable, digamos. Se utilizan las mismas instrucciones que las de acceso a memoria, o sea, load y store, para acceder a registros de entrada-salida, solo que a direcciones, digamos, a rango de direcciones determinados. ¿Sí? Bien. Un ejemplo, para que se entienda un poquito, para poner algún ejemplo real sobre esto que hemos hablado muy, muy conceptualmente, un ARM Cortex A9. ¿Sí? La A9 en su momento fue el procesador de altas prestaciones de ARM, hoy tiene procesadores mucho más picantes. Este se utilizó creo que en el iPhone 6 o el iPhone 7 salió por primera vez con el A9. ¿Sí? Si alguien se acuerda, me lo chille. Era un micro de 32 bits, es un microcontrolador de 32 bits, direcciones también en 32 bits, entonces acá se ve el mapa completo, ¿no? ¿Sí? Desde la 000000 hasta la FFF. Si contamos la cantidad de bits que entran en estos números en hexa, vamos a contar que son 32 bits. Con lo cual, el espacio total direccional son 4 gigapalabras. ¿Sí? Sabemos que los procesadores ARM están direccionados
o tienen su mapa de memoria direccionado de a bytes. Entonces, este procesador puede direccionar 4 gigabytes en total. No podemos decir de memoria. Fíjense por qué no podemos decir de memoria. Porque fíjense que acá en el medio ya tengo periféricos, ¿no? ¿Ven? Acá algo que no puedo controlar yo, más periféricos, ¿ven? Más periféricos. Pero también tengo memoria, memoria, memoria. ¿Está bien? Ven cómo en esos 4 gigas, ¿sí? El fabricante reparte y dice, bueno, vamos a separar en 4 cuartos, ¿sí? Y vamos a poner, ven, medio giga, o sea, acá tenemos un cuarto de 1 giga, ¿sí? Acá nos queda colgado medio, acá tenemos otro giga, acá tenemos otro giga, y acá tenemos repartido el otro medio que me falta, el 1,5 que me falta, 1 y 3 medios, ¿sí? Bien, ¿cómo está repartido eso? De esta forma que están viendo acá, ¿no? Los bits, los espacios menos significativos, 512 mega, dedicado para código, ¿sí? Dedicado para, normalmente, memoria no volátil. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que allí haya código y cuando se desenergiza todo esto no se pierda la memoria. Ahí hay típicamente una memoria flash. Ahí está la BIOS. Hay algunas dudas ahí en el Perdón. chat. Por eso los teléfonos vienen con menos memoria usable de la que anuncian. No, Francisco, no es que cuando un procesador, a ver, un teléfono te dicen, viene con, o sea, tiene físicamente, no sé, 512 gigas, ¿sí? Pero vos podés usar 300 gigas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso que te están reportando como memoria no volátil, como flash, ¿sí? Eh, está utilizada en gran parte por el sistema operativo. ¿Está bien? Entonces, el sistema operativo vos no lo vas a poder sacar nunca del teléfono. Entonces, vos podés utilizar físicamente para instalar aplicaciones 300 de esos 512. ¿Por qué? Porque el resto lo está utilizando Android, por ejemplo. ¿Está bien? Eh, em, ahí está, Diego lo estaba contestando. Eh, esto es, por ejemplo, vos compras una compu y esto explica la posibilidad de por qué vos podés elegir cuánta RAM ponerle. ¿Está bien? Porque si no, si uno implementase toda la capacidad direccionable de un procesador, las computadoras tendrían que venir con la cantidad de RAM que el procesador necesita. ¿Sí? Entonces vos, cuando compras un procesador, te vas y te compras un i9, un i3. Y después dices, che, me alcanza para ponerle 8 GB de RAM. Pero después, cuando tenga más plata, le pongo los otros 8 y voy a tener 16. ¿Por qué podés hacer eso? Justamente por esto. Porque una cosa es el espacio direccionable de un procesador, es qué capacidad tiene para direccionar, y otra cosa es cuánto en ese espacio yo lo implemento. Yo le pongo efectivamente memoria. ¿Sí? Ahí tiene que ver mucho también la madre, digamos, ¿no? A ver, Francisco, sí, Hola, profe. ¿Se escucha? Sí. sí. Yo tengo una duda porque esto es memoria como I/O mapeo en memoria. Y en el Ujú, ejemplo anterior que había como el I/O estándar, que había como dos memorias distintas. ujú, Digamos, esa otra memoria donde estarían solo los periféricos, ¿dónde ujú. estaría físicamente? En el chipset. O sea, estaría aparte del RAM y solo tendría Ex- lo que el chipset me deje tener de memoria para periféricos. Exactamente. Lo que pasa es que ahí vos no podés introducirte, porque vos no podés expandir ese bus de I/O. ¿Está bien? De hecho, vos no podés expandir nada. Lo que pasa es que en un caso queda lógica de codificación preparada para expansión, en el caso de la memoria, y eso también tiene que ver tu mother. Tu mother te dice, yo te pongo 4 slots de memoria RAM de hasta tantos gigas cada uno. ¿Sí? Esa es una especificación de la mother. ¿Por qué? Porque Sí. te deja toda la lógica de codificación preparada para que en cada uno de esos slots entre hasta tal cantidad de memoria. Entonces, ¿vos la pones o no la pones? ¿Está bien? Pero en el caso de entrada-salida, vos no podés expandir una entrada-salida. ¿Sí? Si no tenés dos controladores USB, tenés dos controladores USB. Y chau, no puedes tener tres.
Y, profe, pero yo le pongo una plaquita. Yo me voy y me compro una plaquita. No, 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 no. Vos no expandiste controladores USB. Vos lo que hiciste fue conectarte en otra interfaz, que es un PCI Express o un PCI, un controlador USB. Entonces estás poniendo en cascada un par de controladores. Estás haciendo una conversión, digamos. ¿Sí? Pero nativamente tu computadora tiene esa cantidad de controladores USB, tiene esa cantidad de controladores PCI, tiene esa cantidad de puertos SATA. ¿Se entiende? Eso no está preparado para expansiones, digamos. Claro, son conversiones nomás. Exactamente. Por eso Claro, sí, sí, perdón. No, sigue. Perdón. No, no estaba por leer la duda de Valentino, pero terminamos. No, hoy en día, digamos, ¿qué se usa más? ¿Memoria mapeada o memoria estándar? Depende del procesador. Los ARM utilizan Memory Map, I/O, y Intel utiliza Standard I/O. ¿Podemos saber qué está haciendo entre compu si hace una o la otra? ¿O mucho Sí, pedir? está clarísimo. Si tenés un procesador ARM, está haciendo Memory Map, y si Sí, estás... directo, todos los ARM y todos los Intel, uno y Sí, otro. sí, tal cual. Mira, Sí. gracias. Bien. A ver por acá. Valentino dice, por eso los teléfonos que soportan SD te dicen SD de hasta 512, por ejemplo. Sí, ahí hay una cuestión un poquito más complicada, porque de nuevo, ahí estás poniendo en cascada dos periféricos, pero sí, eso tiene que ver más con una cuestión lógica del sistema operativo que de una cuestión física, porque las SD, por ejemplo, ya tienen una interfaz de comunicación propia, ¿sí? Que se llama SPI. Entonces, el que tiene el controlador SPI es el sistema, ¿sí? Es el chipset de tu sistema, ya tiene el SPI y se interfacea con una memoria externa a través de ese puerto SPI. El puerto SPI no tiene un límite lógico. Vos podés traer la cantidad de datos que quieras, porque eh, es como que te diga, ¿tu placa de red puede tener paquetes de un determinado tamaño? No. La placa de red, como está serializada, vos mandás los paquetes del tamaño que quieras. El problema es que el estándar TCP/IP soporta paquetes de hasta tal tamaño. Y a medida que vayamos aumentando en versionado del estándar, qué sé yo, IPv6 soporta mayor cantidad de tamaños de paquetes. Bueno, pero eso no es un limitante físico, es un limitante de estándar. ¿Sí? Por ahí tiene que ver eso de lo que vos estás planteando de la capacidad de... Porque eso es una memoria eh, que está conectada físicamente a través de una interfaz distinta, o sea, no forma parte del sistema computacional. Es el mismo ejemplo que te puse recién del disco rígido. Un disco rígido no forma parte de la compu. ¿Sí? El sistema operativo te la hace ver lógicamente como que sí, pero en realidad está pasando por otro tipo de interfaz. Digamos, ¿eh? Eh, por eso, por eso digo, no hay que confundir por ahí los limitantes lógicos de estandarización con los limitantes físicos, digamos, de hardware que tienen las interfaces reales. Bien. De nuevo, probablemente el mapa de I/O de sus computadoras reales difiera mucho de esto que están viendo en la pantalla, porque por el solo hecho de ser un procesador que tiene una arquitectura completamente distinta. ¿Sí? De hecho, en sus computadoras tiene un mapa de I/O completamente distinto. ¿Sí? Mapeado como diga la, como se le haya antojado al diseñador del chipset de la madre que tengan. ¿Sí? Bien. Sabiendo que tenemos registros de entrada-salida ahora en el sistema computacional y que cada uno de esos registros pertenece a un determinado periférico, ¿sí? ¿Cómo es la operatoria? ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo es esa interfaz entre el assembler que yo estuve estudiando y el control que yo puedo ejercer sobre un hardware específico? ¿Sí? Este tipo de técnicas, este tipo de manejos, lo entienden, o lo deben entender muy bien aquellos, por ejemplo, que escriben código de un driver, por ejemplo.
¿sí? ¿El driver qué es? El código que realiza todas las acciones referidas al manejo de entrada-salida, ¿sí? Y que da servicios al sistema operativo. Entonces, uno cuando escribe una aplicación, lo que en realidad hace es pedirle permiso al sistema operativo a través del uso de sus servicios, del servicio del sistema operativo. El sistema operativo lo deja pasar, por decirlo de alguna forma, a ese procesamiento y se lo encarga al que escribió el driver de ese periférico, ¿sí? El que escribió el driver de esa interfaz. ¿Está bien? Bueno, hay gente que, por supuesto, los drivers no se escriben solos, hay gente que lo escribe, y es gente que tiene que entender muy bien el comportamiento de módulo de entrada-salida. O la gente que escribe software para sistemas embebidos, por ejemplo, ¿sí? La gente que escribe, básicamente un sistema embebido es un software que rara vez está corriendo arriba de un sistema operativo, generalmente se programa en lo que se denomina bare metal, ¿sí? O sea, metal desnudo significa porque yo hago uso directamente de los registros de entrada-salida para que mi sistema haga lo que yo quiero. Y entonces, como ahí no tengo un sistema operativo, yo tengo que escribir los procedimientos, o al menos tengo que incorporar en mi proyecto librerías y usar los servicios de esas librerías para que el hardware haga lo que yo quiero que haga. Entonces, digo, no es un área, no es que esto lo escribe Papá Noel, digamos, ¿no? Esto es, digamos, es todo un área dentro del software, digamos, ¿sí? Bien, ¿cuáles son esos métodos mediante los cuales yo, mediante software, controlo hardware? ¿Sí? Básicamente tenemos el primero, y esto también es una evolución histórica, los primeros sistemas computacionales, digamos nada, el código en Assembler, yo tenía que escribir código que interactuase directamente con el hardware, conociendo el funcionamiento de ese hardware. ¿Sí? Yo sé que, o el fabricante de ese controlador me decía, si vos en mi registro tanto me pones un 1 en el bit tanto, mi hardware va a empezar una comunicación serial, va a empezar a transmitir que lo que esté presente en el registro tanto, otro registro. Entonces, si vos querés mandar un dato por el puerto serie, primero carga el dato en el registro tanto, número tanto, y luego accede al registro número tanto, otro, y pone un 1 acá. Entonces, cuando vos pongas un 1 acá, ese dato que estaba cargado en el registro tanto va a empezar a transmitirse. Procedimiento. Procedimiento reportado por el fabricante de ese hardware. ¿Bien? Bueno, esa lógica de hacer esto primero, hacer eso segundo, y fíjate, cuando esto ya ha terminado, podés hacer esto otro, eso se escribía en código. Se escribe en código. A eso se lo denomina entrada-salida programada. ¿Está bien? En inglés no lo van a ver como entrada-salida programada, lo van a ver como pooling driven, ¿sí? O sea, manejado por pooling. ¿Por qué? ¿Alguien sabe lo que es hacer pooling? ¿Qué es hacer pooling? No les puedo creer que nunca hayan escuchado el término hacer pooling. Preguntar constantemente, exacto. ¿Eh? Preguntar constantemente por algo. Preguntar constantemente con algo mediante software. ¿Qué es eso? Una pérdida de tiempo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las interfaces de entrada-salida tienen una capacidad de generación de información 10.000 veces, y capaz que me quedo chico, menor a la capacidad de procesamiento de un procesador, más en la actualidad. ¿Sí? Al principio venían medio equiparados, pero enseguida, a lo largo de la historia, el procesador se dispara en cuanto a velocidad de procesamiento respecto a la capacidad de generar datos de un módulo de entrada-salida. En la actualidad, ¿sí? En la actualidad los sistemas de memoria, algunos sistemas de memoria, trabajan a la misma velocidad que el procesador. Lo necesita, porque si el procesador es lo más rápido que hay en un sistema y nada lo acompaña, estamos en el horno, ¿no?
¿Para qué el procesador lo hago rápido si no voy a tener información que procesar? Bueno, en la actualidad algunos sistemas de memoria lo acompañan al procesador, pero los módulos de entrada y salida jamás acompañaron al procesador. Siempre fueron muchísimo más lentos que los módulos, que la capacidad de procesamiento del procesador. Entonces, ese preguntar mediante software es poner al procesador a hacer una tarea inútil. ¿Qué significa? Imagínense que yo quiero un programa que ustedes están escribiendo, necesito un dato del puerto serie, un dato del puerto USB, ¿sí? Vamos a actualizarlo. Necesita que llegue un paquete por TCP/IP, por la placa de red, ¿sí? Y ustedes, imagínense que estoy haciendo un programa que tiene un solo hilo de ejecución. No tengo muchas tareas, no tengo muchos hilos de procesamiento. Tengo un solo hilo. Y ese programa no puede hacer más nada hasta que no le llegue el paquete que está esperando por TCP/IP. ¿Qué es lo que debería hacer yo si estoy trabajando en Bare Metal? Y no tengo un sistema operativo que me gestione muchos hilos de ejecución, muchas tareas, muchas aplicaciones corriendo al mismo tiempo. No. Tengo una sola aplicación, un solo hilo de ejecución. ¿Qué debería hacer yo? Obtener el paquete de la placa de red. Ok. Pero yo no dispongo cuando el otro me lo manda. Yo lo único que puedo hacer es esperar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo espero? ¿Cómo sé cuándo me viene ese paquete? Bueno, pregunto. Leo un registro de estatus de la placa de red y veo si un bit me dice que hay data ready, que hay datos listos para procesar. ¿Sí? Y si no está, y no puedo hacer más nada, vamos de nuevo, ¿no? Che, ahora llegó. Vuelvo a acceder al registro de estatus y vuelvo a filtrar el bit que me interesa. No, no llegó. Y vamos de nuevo. ¿Llegó? No. ¿Llegó? No. ¿Llegó? No. ¿Llegó? No. Eso que estoy describiendo se llama pooling. ¿Sí? Hacer consultas consecutivas a la espera de un evento de un módulo de entrada-salida. ¿Sí? Ahí consulta. Sí. ¿Lo hace solo o el sistema operativo, el pooling, o hay forma de que se haga desde el hardware? No, el pooling es una acción que se toma desde el software. ¿Sí? El sistema operativo no hace pooling. El pooling lo hacemos nosotros, digamos. ¿Sí? No desde el hardware. Ya vamos a ver que lo próximo que vamos a estudiar es una técnica que mejora esto, que sí lo hace el hardware. ¿Sí? Pero el pooling es una acción que se ejecuta desde software. O sea, alguien tiene que escribir un lazo que haga una pregunta y que se quede adentro de ese lazo hasta que el hardware haya terminado lo que se le encomendó. ¿Sí? Piensen que si el procesador necesita, piensen no, digamos, me fui mucho, estoy hablando de un evento que no depende ni siquiera del sistema computacional, como que reciba un paquete por TCP/IP, pero piensen en un disco rígido. Imagínense que el procesador quiere acceder a un dato del disco rígido. No, el código que ustedes están escribiendo, el procesador no quiere nada, el procesador quiere lo que ustedes quieran. El código que ustedes están escribiendo necesita un dato del disco rígido. Bien, dale, yo digamos, cumplo todos los procedimientos para acceder a un determinado sector del disco. ¿Qué significa eso? Escribir en determinados registros las coordenadas, los sectores, el plato, el cabezal, y mediante un registro de control, indicarle que haga una lectura. Eso demora milisegundos, cientos de milisegundos, y el procesador trabaja, como ya vimos, en el orden de los nanosegundos. Tiene capacidad de ejecutar muchas instrucciones, miles de instrucciones, antes de que el dato que estoy pidiendo esté listo. ¿Está bien? Entonces, y nada, si yo necesito ese dato para poder continuar con el proceso, no me queda otra que quedarme y decir, che, ¿ya está disco? No. ¿Ya está disco? No. ¿Ya me trajiste? No. ¿Ya me trajiste? No. ¿Ya me trajiste? Sí. Ok. Ahora hago otro procedimiento que es la lectura, y ahora sí tengo el dato que necesitaba, y continúo con el hilo de ejecución. ¿Sí? Esto es como los Simpsons, ¿no? ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? Es lo mismo, eso es un pooling.
¿Sí? Exactamente, como el burro, como el burro de Shrek, exactamente. ¿Sí? ¿Ya llegamos? Bien. ¿El procesador es que está haciendo nada? No, el procesador sí está haciendo esa consulta, pero es un trabajo inútil, digamos, ¿no? Poco productivo, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, imagínense que ahora yo sí tengo muchos hilos de ejecución, y el pooling se vuelve impracticable, ¿no? Porque si yo me quedo haciendo pooling en un proceso, paro todos los otros. Y si me fuese a ejecutar los otros y el hardware ya está listo, estoy retrasando ese proceso, ¿sí? Porque estoy ejecutando otros, siendo que el disco ya terminó. Entonces, en algún momento voy a volver a consultar y cuando consulté y esté listo, está bien, pero ese dato estuvo listo hace un montón de tiempo o hace un rato. ¿Está bien? Entonces, eso pasa porque no tengo ningún tipo de interacción entre los módulos de entrada-salida y el procesador, salvo las consultas que el procesador haga mediante código. ¿Está bien? Bien. Eh, Antes de seguir, una brevísima explicación de qué es lo que tiene internamente esa lógica de entrada-salida que nosotros hablamos. Por supuesto que la naturaleza de la complejidad que tiene los distintos módulos de entrada-salida que hoy tenemos es abismal, ¿no? Imagínense que tenemos controladores que lo único que hacen es habilitarnos a mover determinadas patitas para prender un LED, ¿sí? Para que la compu prenda un LED cuando yo prendo la compu, para que una compu me haga titilar un LED cuando el disco rígido está trabajando, en fin, todos los LED que ustedes ven en su compu, nada, los está prendiendo software, ¿sí? La mayoría, y va a través de una interfaz de GPIO, ¿sí? General Purpose Input Output. Bueno, es una lógica extremadamente simple, no hace nada solo un LED no actúa solo. Ahí hay, digamos, hay código atrás que le está diciendo préndete o apagate, ¿sí? Pero no hace nada solo, ¿está bien? Ese tipo de periféricos, en la actualidad sí se sigue utilizando de forma de entrada-salida programada, digamos. Todos los procedimientos están escritos por código, ¿está bien? En cambio, tengo sistemas tan complejos como un PCI Express o un USB, ¿sí? Donde la mayoría de la lógica de control está implementada, esta lógica de interfaz es bien compleja, y esta lógica de entrada-salida es bien compleja, ¿sí? Pero pueden modelarse más o menos de esta forma, ¿no? O sea, del lado del procesador, esta es la interfaz con el procesador, que ya sabemos, ¿no? Línea de datos, línea de direcciones y líneas de control, ¿está bien? Y de este lado tengo las interfaces hacia los periféricos, ¿sí? Que puedo tener uno, varios, dependiendo del estándar del que estemos hablando, ¿sí? Bien, todos tienen registro de datos y registros de estado y de control. ¿Qué son los registros de datos y los registros de estado y control? A los registros de datos se los accede para escribir o para leer, son los que contienen la información que se está transportando de un lado al otro, ¿sí? O porque de un periférico se genera información y tiene que ir hacia el procesador, o viceversa. Es información que está contenido en el sistema computacional y debe ir a un periférico, ¿sí? Eso pasa a través de los registros de datos. Y en cambio, los registros de estado y de control son los que me permiten controlar, acceder, interfacearme con la lógica de control de esa interfaz, ¿sí? Es decir, una placa de red Ethernet hace muchísimo solo, hace manejo de muchas capas del estándar de red, y a mí me da el dato. Listo, che, me llegó esto, y es para vos, ¿sí? Léemelo, acá lo tengo, en mi buffer interno, ¿sí? El USB lo mismo, ¿está bien? Ahora, un pin no hace nada, ¿sí? O sea, el pin lo único que está esperando es que lo prendan o lo apaguen, digamos, ¿no? ¿Está claro? Entonces digo, la naturaleza es muy difícil mostrar un cuadro que, que modele cualquier dispositivo de entrada-salida que existe en la actualidad. Este está bastante conceptual, digamos, ¿no? Bastante genérico. ¿Eh? Bien.
como decía, ¿cuál es la gran limitante del pooling driven? Y nada, que todos los procedimientos de control de los módulos de entrada-salida tienen que estar escritos por software, incluidos los lazos de espera. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esos lazos de espera? ¿Por qué son tan molestos? Por lo que dije recién. Porque cuando se generan datos, cuando se pide la generación de datos a los módulos de entrada-salida, ese proceso demora muchísimo tiempo. Y si ese proceso demora muchísimo tiempo, los lazos de espera también van a demorar muchísimo tiempo y van a mantener al procesador en un estado improductivo, digamos. ¿Sí? La solución es bastante lógica, pero vino muchos años después, y es el concepto este, de la incorporación del recurso de interrupción a los procesadores. ¿Sí? ¿Qué es el recurso de interrupción? Este es el que vamos a ver más en detalle, esta es la técnica que vamos a ver más en detalle. Básicamente es dotar a los módulos de entrada-salida, o mejor dicho, dotar al procesador, permitiendo que los módulos de entrada-salida interrumpan, le avisen al procesador de forma asíncrona cuando tienen un evento que necesitan su atención. ¿Sí? En lugar de que el procesador quede diciendo, che, estás, no. El procesador le da una orden al módulo de entrada-salida, le configura una determinada acción y se va a ejecutar más código útil. Ahora la diferencia es que el módulo de entrada-salida le puede avisar al procesador cuando ese trabajo que me encomendó está listo. ¿Eh? Insisto, esta es la técnica que vamos a ver con más detalle. Y llegando a 10 años para atrás, o un poquito más, ya los sistemas computacionales tienen la mejora al sistema de interrupción, que es la incorporación de módulos DMA. Direct Memory Access significa eso. ¿Qué significa esto? Son bloques que sacan la responsabilidad del procesador de hacer el movimiento de datos entre los módulos de entrada-salida y la memoria. Porque, está bien, la interrupción dice, che, ya tengo los datos que me pediste, entonces ahora el procesador tiene que ir y leer los registros de datos y poner los datos en memoria. Ir y leer el registro de datos, poner los datos en memoria. Y así. Bueno, ese trabajo que es muy automático, ¿sí? Bueno, podría ser relegado a otro bloque del sistema computacional que no sea el procesador, y dejar al procesador de nuevo a que haga tarea más productiva y que lo interrumpan menos. ¿Sí? Porque si por cada dato que el módulo de entrada-salida va a generar, yo voy a interrumpir al micro, al final no lo voy a dejar hacer nada, porque viviría interrumpiéndolo. ¿Está bien? Entonces, la mejora a la técnica de interrupción es poner un bloquecito que haga los movimientos de datos entre los módulos de entrada-salida y la memoria. O sea, actúa de procesador, por decirlo de alguna forma, solo para llevar información determinada. Entonces, ahora la CPU ya no accede directamente al módulo de entrada-salida, sino que accede a la DMA. Y la DMA es la que accede al módulo de entrada-salida y lo guarda los datos en memoria. Y la DMA ahora es la que le avisa al procesador, mediante una interrupción, y le dice, che, ya está. Los 100 datos que me pediste ya están en memoria. Ah, ok. No me interrumpiste 100 veces en el medio. Solamente me interrumpís cuando esos 100 datos ya están cargados en memoria. ¿Está bien? Por ejemplo, un disco rígido, es impensado accederlo directamente al disco rígido. Todos los discos rígidos tienen una DMA dedicada, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por programa uno lo único que le dice es, tráeme de tal lado, ¿sí? De tal referencia, tantos datos y guardarlo en tal puntero de memoria. Y la DMA se encarga de hacerlo. ¿Sí? Y la DMA me avisa al procesador, dice, che, ya está, el bloque de 1024 datos que me pediste ya están en memoria, donde vos me los pediste. Ok, entonces ahora sí tengo el bloque completo de información. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Es mucha info junta, yo sé. Pero estamos viendo las cosas muy conceptualmente. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Excelente. Bien.
vamos a hacer una comparación entre la entrada-salida programada con un ejemplo y la entrada-salida mediante interrupción. ¿Sí? Aquí tengo el procesador, tengo dos modulitos de entrada-salida y tengo el sistema de memoria. O sea, esto es un esquema de un sistema computacional lo más escueto que se podría dibujar, digamos, ¿no? Lo más básico que se podría dibujar. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo le pido a un módulo de entrada-salida que me genere un dato del periférico. No sé, imagínense lo que quieran. Están leyendo la ubicación de un mouse, están tratando de levantar un dato de un disco rígido, están tratando de recibir un dato por un puerto serie, lo que se les antoje. Cualquier cosa que venga de afuera, imagínense que ustedes en su programa lo necesitan ese dato. ¿Sí? ¿Cuál sería genéricamente el procedimiento a seguir para hacer eso? Acá Bien, te en primer... dicen, perdón, Sí. apretar, soltar una tecla del teclado. El teclado es un ejemplo malo porque el teclado tiene un funcionamiento muy autónomo. Es decir, el teclado, todas las cosas que ustedes escriben van a parar a un buffer, se encolan, y el sistema operativo cada tanto levanta esa cantidad de información, digamos, y la procesa. ¿Sí? Porque es un evento no lento, recontra mil hiperlento, porque se maneja a tiempos humanos, digamos. ¿Está bien? Entonces, no hay, no se genera interrupciones por un teclado, porque no hacen falta, básicamente. ¿Sí? Pues digo, el teclado es un mal ejemplo, digamos, porque, insisto, es un evento muy, muy lento que el pooling recontra sobra para hacerlo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, conectar una tira LED, y el problema de conectar una tira LED es que vos lo estás tratando de controlar ahí, Diego. Yo estoy diciendo que el procesador necesita un dato de afuera. ¿Sí? ¿Se genera una interrupción cada tanto? Sí, los sistemas operativos tienen una interrupción cada tanto, que se llama TIC. ¿No tuvieron sistema operativo todavía ustedes? ¿O lo tienen actualmente? No tuvieron, creo, todavía. Eh, ya tuvieron. Bueno, ¿y no le suena el TIC del sistema operativo? Bien, esa es la interrupción cada tanto. Un sistema operativo, de hecho, no podría funcionar en un sistema computacional si no tuviera el recurso de interrupción, porque es el que le devuelve el control al kernel, digamos. ¿Está bien? Bien. Entonces, el primer paso sería dar la orden de entrada-salida, ¿sí? De lectura, es decir, le estoy pidiendo a esa interfaz que genere un dato, ¿sí? Que pida un dato al periférico, que vaya y genere ese dato. ¿Sí? ¿Eso qué es? Una escritura a un registro de control. Yo le estoy dando una orden al periférico, entonces para poder controlar ese periférico, yo tengo que escribir algo en un registro de control, en un determinado bit de un determinado registro de control. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante instrucciones, un store o un out, dependiendo de la arquitectura en la que esté funcionando. ¿Sí? Eso es un movimiento, un acceso a memoria, un acceso a, no a memoria, a entrada-salida, desde la CPU hacia el módulo de entrada-salida. ¿Sí? Cuando yo hice eso, el hardware empezó todos los procedimientos de lógica internos para generar ese dato. Se lo pidió el periférico, lo está generando, lo está buscando, si lo tiene él, en fin. Eso depende mucho de la naturaleza del controlado. ¿Sí? Lo que sí es seguro es que no va a estar instantáneamente. ¿Bien? Entonces, el procesador lo único que le queda hacer es ver si eso que pidió ya está disponible. ¿Sí? Entonces, ahora hace una lectura, no hace más una escritura, ahora hace una lectura en un registro de estatus, ¿sí? Mediante una instrucción tipo load o una in, si estuviese en un procesador Intel. ¿Sí? Entonces, ahí hay datos que van desde la entrada-salida hacia la CPU, hacia el procesador. ¿Sí? Y básicamente con ese dato de estatus, yo lo filtro, porque no, depende
insisto, depende mucho de la interfaz que esté usando, pero básicamente la información está contenida en algunos bits nomás. Entonces yo filtro, desecho todo el resto del registro y solo me quedo con los bits que me interesan. Y entonces determino si está listo el dato, eventualmente puede haber habido un error, ¿sí? Entonces ya a ese acceso lo descarto, o simplemente está busy, no está listo. El dato que pedí no está listo. Entonces, si no estuviese listo, me vuelvo a hacer la lectura del estatus. ¿Sí? Este sería el lacito de, ¿ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Ya llegamos a la India? No. ¿Estás listo? No. ¿Estás listo? No. ¿Estás listo? No. ¿Sí? Esto es más perjudicial y más contraproducente cuanto más lento es ese módulo de entrada-salida. Porque significa que voy a estar utilizando más ciclos de instrucción en una tarea, insisto, productiva. ¿Sí? En algún momento, si no me da error y me da listo, leo el dato a través del registro de datos, leo el dato que pedí, y ahora cuando leo el dato normalmente lo tengo si yo hice un load al registro de datos, ¿a dónde lo tengo? En un registro, ¿no? En un registro del procesador. Bueno, normalmente ese dato forma parte de un conjunto de datos. Difícilmente me interese una sola palabra, me va a interesar un bloque de palabras, ¿sí? Y yo no tengo capacidad en el micro para mantener ese bloque de palabras en el procesador. ¿A dónde lo tengo que ir a poner? En memoria, ¿sí? Entonces, normalmente, acto seguido, hay un acceso a escritura de memoria, ¿sí? Para ese dato que obtuve, cargarlo en memoria, ¿sí? Y la lógica me dirá, mi programa dirá, che, llegué al final, ¿es toda la información que necesito? ¿O esto era el pedacito chiquitito del bloque y necesito más todavía? No, necesito más. Ok, vamos a todo de nuevo. Hago una nueva orden de lectura y me quedo esperando el estatus hasta que se genere y leo, escribo en memoria y va. ¿Está bien? Hasta que en algún momento habré llegado al final de ese bloque que estoy pidiendo. ¿Está bien? De nuevo, principal desventaja de este método es muy simple, es muy intuitivo, la lógica está escrita en un programa, está bueno, pero es muy ineficiente por el hecho de que, por la gran diferencia de velocidad que existe entre la generación de datos en un módulo de entrada-salida y la capacidad de procesamiento en un módulo de entrada-salida. ¿Sí? Bien. Comparémoslo con el recurso de interrupción. ¿Está bien? En el recurso de interrupción, el procedimiento es el mismo, doy una orden de entrada-salida, solo que no me quedo a leer el estatus. Continúo con ejecución de otro hilo, del mismo hilo, de lo que tenga para hacer. Digamos. El procesador, por definición, siempre tiene algo para hacer. ¿Está bien? Entonces continúo con la ejecución. Sabiendo que ahora existe una línea de comunicación, un hardware, un cable, una patita física, que salen de los módulos de entrada-salida y entran al procesador. Y entonces ahora el procesador puede ser interrumpido, de ahí el nombre. ¿Sí? Cortar con la ejecución secuencial del hilo que viene dando, que viene teniendo, para atender para atender o para terminar, para completar con el proceso al módulo de entrada-salida que accedió hace un ratito. ¿Sí? Entonces, cuando la interrupción se genera, ¿sí? El procesador deja de hacer lo que está haciendo, por decirlo de alguna forma, obliga a un salto incondicional a un determinado lugar de memoria, ya vamos a ver dónde, y en ese lugar de memoria está el resto del procedimiento que tenía que hacer para levantar ese dato. ¿Sí? Leer el estatus, pero ahora no para ver si está o no está. Es, por ejemplo, para ver si hubo un error. ¿Está bien? Entonces, si está todo bien, leo ese dato, ya sé que está, porque por eso me generó la interrupción, leo el dato, escribo el dato en memoria y veo si llegué al final de ese bloque. ¿Está bien? Ven que el procedimiento no es muy distinto, pero sí es muy distinto temporalmente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Solo mediante el uso de interrupción, este procedimiento lo tiene que seguir haciendo el procesador.
Bueno, la DMA viene a eliminar el resto del proceso. Eso lo hace ahora la DMA automáticamente. Y solo me genera una interrupción cuando todo ese bloque está cargado ya en memoria. ¿Alguna duda conceptual de esto? Todavía no vimos nada, ¿eh? O sea, todavía digo, ahora empezamos a ponerle la lupa a la interrupción, pero digo, ¿algo que se les ocurre? Bien. Esto es dos posibilidades. O se fueron todos y no entendieron nada, o eh, fui muy claro, lo cual no creo. Vamos a asumir que fuiste muy claro. Bueno, dale. Así me hacen sentir bien por lo menos. Digamos. Claro. Bien, bien. Bien, ¿qué es una interrupción entonces? De acuerdo a lo que vimos recién. La interrupción podría verse como un pooling hecho por hardware. Ahí Francisco hace un rato me decía, ¿se puede hacer por hardware ese pooling? Sí, se llama interrupción. O sea, ese ver si el registro, perdón, ese ir a chequear si el periférico ya concluyó lo que yo le pedí, lo que yo le solicité, se hace automáticamente por hardware, mediante la combinación de un par de cosas, ¿no? No es que ese ir a leer el registro de estatus y filtrar y qué sé yo se hace todo el tiempo, no. Porque ahora existe una señal dedicada para eso, que la lógica del periférico, la lógica del módulo de entrada-salida, perdón, levanta cuando ese evento se cumplió, cuando ese evento se produjo. ¿Está bien? Y entonces el procesador lo que hace en forma automática por hardware es, al final de cada ciclo de instrucción, al final de cada ciclo de instrucción, ¿se acuerdan que, bueno, ahora vamos a hablar de ciclos de instrucción, todavía no lo hicimos porque no vimos pipelining, pero nosotros dijimos que teníamos un procesador de un ciclo. Entonces, fuimos viendo que primero hace un fetch, después hace un decode, o sea, decodifica la instrucción, después la ejecuta en la ALU, después guarda los resultados, tanto en memoria como en un registro. Cuando termina de hacer todo eso, la última de las etapas es fijarse si esa patita está pendiente. O sea, las interrupciones se generan asíncronamente, es decir, el periférico le avisa en cualquier momento al procesador que ya terminó. Pero el micro no es que sale rajando ahí inmediatamente, no. Primero termina la ejecución de la instrucción que está actualmente en ejecución y al final, antes de pasar a una siguiente, che, ¿tengo interrupción? No. Ok, vamos a la siguiente. Termina la siguiente, che, ¿tengo interrupción? Sí. Ah, ok. Entonces no hago fetch de la siguiente instrucción, sino que hago un salto hacia un lugar determinado. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, entonces podría verse como un pooling hecho por hardware, pero la gran ventaja es que no consume ciclos de instrucciones. Es decir, yo no estoy gastando instrucciones para hacer ese proceso. ¿Está bien? Cuando se da una interrupción, cuando efectivamente tengo una interrupción, la CPU dice salta automáticamente a una posición de memoria. Esa posición de memoria se denomina vector de interrupciones. Ya vamos a ver qué opciones hay a dónde poner ese vector. Pero ustedes sepan que la dirección de memoria que carga con el program counter, cuando tiene que atender una interrupción, se llama vector de interrupciones. ¿Sí? Au, perdón. ¿Sí? Tenés una duda. Pero entonces estaría haciendo pooling viendo si hay interrupciones. Sí, correcto. Solo que antes el pooling, cada pooling era al menos dos instrucciones enteras. Porque lo que hacía era hacer una lectura y luego de hacer la lectura filtraba el registro correspondiente y ahí tomaba una decisión de ir para atrás en el loop o continuar. ¿Sí? Tres instrucciones como mínimo tenía cada una de esas verificaciones. Ahora no consume ni una, porque lo único que tiene que hacer el hardware es fijarse si ese señal está en 1 o en 0. ¿Está bien? ¿Se entiende, Benjamín? Bien, no me convencí demasiado. Me parece que...
usted me está Me charlando. parece que te creyó nomás, digamos. Sí, Un sí, sí. salto de fe, digamos. No lo voy a discutir porque como no entiendo nada del asunto. Bien. Y cosas que uno lee en un chat, ¿no? Como, capaz que vos está chocho con la respuesta, pero nosotros leímos el ok ese y nos imaginamos todo el... Bien. Eh, decía, el procesador cuando determina que hay una interrupción, cuando se da cuenta que hay una interrupción, produce un branch. ¿Sí? Produce un branch incondicional. Es decir, carga el program counter con una dirección determinada, que no es la siguiente, digamos, ¿no? ¿A dónde va? A un vector de interrupciones. Esa dirección a la cual salta, insisto, se llama vector de interrupción. ¿Qué hay ahí? ¿Qué va a buscar? Por supuesto, va a buscar una instrucción, y esa instrucción forma parte, o en realidad normalmente es una referencia, o sea, hay otro salto, a lo que se denomina la Interrupt Service Routine, es decir, a la rutina que da servicio a esa interrupción. Dicho de otra forma, es la rutina que termina de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Esto. O sea, en el vector de interrupciones está escrito el código que hace esto. ¿Que hace eso o que hace lo que fuese necesario, digamos, ¿no? Yo puse el ejemplo para adquirir un dato, pero podría ser cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hay en el vector de interrupciones? Está el código. Normalmente ya vamos a ver que los sistemas computacionales tienen muchos vectores de interrupciones, porque son muchos los eventos que pueden generar una interrupción. Y entonces, como hay muchos vectores, no podemos asignarle de antemano un tamaño fijo, porque puede ser que yo me quede corto. Digamos, si yo separo, no sé, un vector de otro en 10 posiciones y no me alcanzan 10 lugares para escribir el código, la ISR. ¿Y cuántos te alcanzan? Y no sé, 100, 1000, 100.000, qué sé yo. Digamos. Entonces, para evitar eso, todos los vectores se ponen juntitos, con la separación mínima para que esté contenida otra instrucción de salto a donde realmente esté el código de la ISR. ¿Sí? Por eso dice o su referencia. ¿Sí? Con los procedimientos para atender a esa interrupción. Eso se denomina normalmente código de servicio de interrupción o rutina de servicio de interrupción. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está esa ISR? ¿Dónde está en memoria? ¿Qué dirección va? Dos soluciones posibles. Una dirección fija o una dirección vectorizada. Esta no la vamos a ver ni la vamos a mencionar porque es este problema, esta solución se ponía en los procesadores viejos, donde en un registro no entraba una dirección entera de memoria, entonces, no, ni lo vamos a mencionar, lo vamos a descartar completamente, no existe más hace 30 años, digamos, ¿sí? En sistemas chicos, en procesadores pequeños, no en compus, sino más bien tirando para el perfil de sistemas embebidos, eh, o sistemas computacionales de propósito específico, por ejemplo, se utiliza una solución de dirección fija. ¿Qué significa? El procesador sabe a dónde tiene que ir, está en su lógica, en su propia lógica. ¿Sí? Cuando recibe una interrupción, sabe que tiene que ponerle al program counter tal dirección, y no se puede cambiar esa dirección. Entonces, el que escribe el código para que ese procesador ejecute sabe, el manual del procesador te da esa información, te dice el vector de interrupciones está en la dirección 800, entonces vos en la dirección 800 debes poner la ISR, debes ubicar la ISR, la Interrupt Service Routine. ¿Sí? Es una lógica muy sencilla, el procesador es muy simple, digamos, la solución es muy sencilla. Funciona bien en sistemas donde no tengo muchos eventos de interrupción, o sea, donde no tengo muchos elementos que podrían generar una interrupción. ¿Está bien? En arquitecturas un poquito más grandes, un poquito más complejas, donde ya tengo una cantidad de periféricos importante, la solución que se utiliza es una solución de dirección vectorizada. Es decir, ahora
además de, me vengo a este gráfico, además de la señal de interrupción que va desde los módulos de entrada-salida hacia la CPU, hay otra señal de control que va desde la CPU hacia los módulos de entrada-salida. O sea, es el complemento de la interrupción en sentido opuesto, ¿no? Sale de la CPU y entra a los módulos de entrada-salida. Esa señal se llama normalmente Interrupt Acknowledge. Int ACK. Int ACK. ¿Sí? Entonces, cuando el módulo de entrada-salida le genera una interrupción al procesador y el procesador dice, ok, ya terminé de ejecutar la instrucción que estoy, voy a atender tu interrupción, pero no sé a dónde saltar todavía, porque nadie me dio el vector de interrupción. Entonces, levanta esa señal de interrupt acknowledge. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el periférico que generó la interrupción ponga en el bus de datos la dirección de su vector. ¿Sí? Lo que ocurre es que el periférico dice, yo soy el 80. Yo soy el vector 80. Ok, ahora el procesador sabe a dónde saltar. Y entonces genera el branch hacia el 80. Cuando la interrupción la genere otro periférico, la del vector 900, y el procesador le dé interrupt acknowledge, el periférico dirá yo el 900 y el procesador hará un branch a la dirección 900. ¿Se entiende? Es lo más versátil. Necesito complejizar un poquito el recurso de interrupción poniendo una señal más, digamos, pero esa es la que se utiliza. Y esa es la más utilizada. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿sería un branch o un load? Un La branch. dirección. Un Un branch. branch. Un branch. Te entiendo la duda. Vos me estás diciendo, el procesador necesita primero hacer una lectura de esa dirección para después utilizarla. ¿Sí? Claro. Por ahí viene, por ahí. Sí, es correcta tu interpretación, pero no sé. Cuando un procesador entra en estado de, por el momento vamos a llamarle interrupción, hacia el final de la clase yo les voy a convertir todo esto en excepción. Cuando un procesador entra en estado de excepción, eh, realiza procedimientos fuera de la ejecución de una instrucción, o mejor dicho, otro tipo de procedimiento. Entre ellos es adquirir un dato por el bus de datos, aunque no haya hecho una lectura, digamos. ¿Está bien? Por eso los procesadores actuales, la interrupción forma parte de un estado más complejo que se llama excepción. Digamos. ¿Está bien? Pero sí, está bien lo que vos estás diciendo. Adquiere el dato por el bus de datos, no es que hace un load, pero si vos querés ver como que hace un load, sí, pero eso implicaría que está gastando una instrucción, un ciclo de instrucción, y no lo hace, sino que la próxima instrucción ya salta a donde tiene que saltar. Ok, gracias. Bien. Ese es el tono del ok del chat. Bien. Claro, Ahora ya es lo con sé. convencimiento. Es más o menos, no me convenciste de todo. Bien. Este cuadro es bien importante conceptualmente porque nos pone en resumen y nos deja tener una noción de que no es gratis atender una interrupción. Está buenísima la interrupción. No está tan buena. ¿Sí? Porque el procesador tiene que hacer un montón de cosas que antes no hacía. ¿Sí? Veamos qué es lo que hace. Esta serie de eventos, o esta serie de procedimientos, se realizan automáticamente por hardware. O sea, el procesador lo hace, un procesador que es capaz de atender una interrupción, lo hace automáticamente con su propia lógica. Y esto se debe hacer por software. Debe estar escrito en la ISR obligatoriamente. ¿Está bien? O sea, esto se hace gastando ciclos de instrucción y esto no se hace gastando ciclos de instrucción, pero sí se hace gastando tiempo y recursos en el micro, digamos, ¿no? Entonces, empecemos al principio. Un controlador de entrada-salida, acá dice de hardware, pero debería ser un controlador de entrada-salida, genera una interrupción al procesador. ¡Pum! Cuando se le antoja. ¿Sí? Cuando se le antoja, no. Cuando
ocurrió el evento que el procesador le pidió que le avise. ¿Está bien? La CPU, como dijimos antes, no es que tira todo al diablo, sino que termina la ejecución que está en curso, la instrucción que está en curso, y atiende la interrupción. ¿Qué significa atender la interrupción? Avisar por la señal de respuesta, por el interrupt acknowledge, que está atendiendo a la interrupción. ¿Sí? Entonces, la CPU señala el reconocimiento de la interrupción a través de la interrupt acknowledge. ¿Sí? Mientras espera a que el módulo de entrada-salida le diga la dirección del vector al cual tiene que saltar, lo que el procesador hace es guardar el program counter actual y el status. Esto ya vamos a ver que es bastante más complicado que lo que nosotros estamos diciendo acá. Pero básicamente guarda el contexto inmediato. Es decir, necesita después poder volver a donde estaba. Y mínimamente de la forma en la que estaba. ¿Sí? Entonces, automáticamente guarda, generalmente en la stack, donde estaba, o sea, el program counter actual, y donde, perdón, y cómo estaban sus registros de flags, su registro de status. ¿Sí? ¿Sí? Esto se denomina contexto inmediato. Es lo mínimo que necesita un procesador para poder restablecerse. Guarda, el contexto inmediato no vuelve el procesador como estaba originalmente antes de ser llamado, ¿no? Porque si yo después modifico los registros, estoy en el horno, ¿no? Cuando vuelva, está bien, vuelvo a la dirección que estaba, vuelvo como estaban los flags, pero los registros no tienen nada que ver, digamos, ¿no? Entonces el contexto completo es eso más los registros. ¿Está bien? Entonces después de que carga, después de que guarda esto en la stack, y ya recibió la dirección vectorizada, perdón, sí, la dirección del vector de interrupciones, carga en el vector en el program counter. Carga el vector de la interrupción en el program counter. ¿Sí? Y desde ese momento hizo el branch. Cuando uno carga una dirección distinta en el program counter que no es la siguiente, ejecuta un branch. Digamos, ¿no? Y ahora ya pasa a ser responsabilidad del código que esté ahí presente. ¿Sí? Entonces, en la ISR, para permitir que cuando vuelva el procesador esté como estaba, tengo que guardar el resto del contexto. ¿Sí? Es decir, básicamente todos los registros del procesador, o al menos los registros que sé que voy a alterar en la ISR. Mínimamente los que sé que voy a instalar. ¿Está bien? Hago el procesamiento propiamente dicho de la ISR, o sea, hago lo que tengo que hacer, que dependerá de qué interrupción fue. ¿Sí? Obviamente no es el mismo procedimiento que si me interrumpió una placa Ethernet porque le llegó un paquete TCP/IP o me llegó una interrupción de un puerto GPIO porque alguien apretó un pulsador, digamos, ¿no? Son cosas distintas. Bueno, hago lo que tengo que hacer y luego restauro contexto. Primero, por supuesto, restauro en el orden inverso, ¿no? Primero primero restauro el contexto extendido, los registros, y luego restauro el status y luego el program counter. ¿Por qué? Porque cuando restauro el program counter, el procesador volvió a donde había saltado originalmente la interrupción. ¿Está bien? Ven que no es tan agradable para el hilo de procesamiento que tenía el procesador. Piensen ahora en el programa que ustedes escribieron. Que escribieron, sí. Piensen que en cualquier momento de lo que ustedes escribieran, el procesador puede ser interrumpido y tiene que hacer todo esto para después volver y seguir lo que estaba haciendo. ¿Eh? No es poco la cantidad de ciclos que me va a consumir hacer todo eso. ¿Sí? Sobre todo porque acá hay un programa entero, digamos, ¿no? Procesar interrupción. Sí, es un solo cuadrito que dice procesar, pero nada, son líneas y líneas y líneas y líneas de código, digamos. ¿Sí? Sin contar que tiene que hacer un cambio de contexto pequeño, pero tiene que hacer un cambio de contexto en forma automática el procesador.
¿Se entiende? ¿Se entendió? Esta tabla de direcciones de interrupción la tengo que sacar de la filmina, no sé por qué sigue estando. La voy a, insisto, la vamos a obviar. Acá los chicos preguntan cómo lo harían ellos. Pero ¿cómo lo haríamos nosotros? ¿A qué, Pedro? ¿Qué van a hacer ustedes en el práctico 3? ¿Me estás preguntando? Esa clase de sistema para guardar toda la info y demás, al menos el diseño. Bueno, ya vamos a ver qué es lo que tenemos que poner, sí. Va a haber que hacer modificaciones al micro. La mayoría de las cosas se guardan en stack, ¿sí? Eh, pero hay algunos procesadores que no tienen, que el stack no está en memoria, sino que tienen stack dedicada. Nada, son modificaciones al procesador para que los recursos que se necesitan estén disponibles, sí, sí, sin duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te lo contesto al final del día de hoy. Digamos, es el práctico 3. Bien. Algunas, algunas aclaraciones o algunas modificaciones a lo que estuvimos hablando recién. En primer lugar, hay interrupciones que son enmascarables y hay algunas interrupciones que son no enmascarables. ¿Qué significa enmascarables? Significa que el procesador tenga la capacidad de decir, a vos te voy a ignorar. ¿Sí? Y hay otros a los que no tiene la capacidad de ignorar. Que si ocurre el evento y si ocurre la interrupción, sí o sí la tiene que atender. ¿Sí? Esto me da la idea. Estaría bueno que haya alumnos enmascarables, ¿no? A vos no te voy a dar bola. Bueno, es más o menos lo mismo. ¿Sí? Eh, el, el hecho de enmascarar una interrupción significa que si ese periférico me va a generar una interrupción, el evento ocurre, independientemente si el procesador quiere o no. ¿Sí? A ver, si un determinado controlador tiene una interrupción porque alguien apretó un pulsador, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Un controlador GPIO, y la lógica de ese módulo dice que cuando se aprieta, cuando ahí está el flanco, se genera en el módulo un evento de interrupción. Ok. Algunos controladores están preparados para que el procesador venga y toque un registro de control y diga, si se produce el evento, no me avises. ¿Está bien? No me generes una interrupción. No quiero que me molestes. ¿Sí? Y hay otros controladores que son mucho más cuestiones de sistema, o sea, cuestiones del funcionamiento propio o de recursos auxiliares que necesita el procesador para funcionar, más que de interfaces externas, cuyos eventos necesitan la atención del procesador urgente y no pueden ser enmascaradas. Es decir, si eso ocurre, sí o sí el procesador tiene que hacer algo al respecto. ¿Sí? Porque generalmente cuando ocurren esas cosas, el procesador no puede seguir ejecutando instrucciones, porque no lo podría hacer, porque pasó algo grave, crítico, digamos. ¿Sí? Bueno, esas interrupciones enmascarables y no enmascarables, que era un concepto un poquito más viejo, hoy da lugar a la aparición o al concepto de excepción. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que saque al procesador de la secuencialidad de la ejecución del código se produce, que no sea por un salto, ¿no? Que no sea por una instrucción, se denomina excepción, estado de excepción para el procesador. Si esa excepción vino de un periférico, de un módulo de entrada-salida, que es
enmascarable, o sea, que es ignorable, se denomina interrupción, como la conocemos, como la estamos explicando. ¿Sí? En cambio, si viene de este otro, la naturaleza de la interrupción es no enmascarable, no puede ser ignorada, ahí se llama excepción, propiamente dicha. ¿Sí? Ahí se llama excepción. Y generalmente está destinada, como dije hace un ratito, a cuestiones de sistema. ¿Sí? Por ejemplo, un procesador levanta una instrucción, hace fetch de una instrucción, y no entiende el opcode. El opcode, el decodificador no lo tiene. ¿Sí? Levanta el 173 y no tengo 173 en el decodificador de instrucciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo? Bueno, ese salgo corriendo es el procesador generó una excepción. Generó un estado de excepción. ¿Sí? Otro ejemplo. Los sistemas actuales tienen lo que se llama un MMU. ¿Sí? Un bloque de control de acceso a memoria. Por ejemplo, entre las principales funciones de la MMU es que el procesador diga, che, entre tal rango y tal rango de dirección, solamente el procesador en superusuario lo puede hacer. Si el procesador está en modo usuario, no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, si hay un acceso a memoria y la MMU detecta que eso es memoria protegida y estamos en modo usuario, excepción. Le avisa al procesador mediante esta señal y el procesador tiene que dejar de hacer lo que está haciendo porque hay un acceso a memoria indebido. ¿Sí? Genera un estado de excepción. ¿Sí? Entonces una excepción es necesariamente un error, como lo que agarra un catch en un bloque try catch, si no se me ocurre otra cosa. No es necesariamente un error, puede ser una cosa que no es errónea, pero es no permitida, como el que te hago de hacer el ejemplo. ¿Sí? No tengo idea a qué se refería como agarro un catch en un bloque try catch. Ahí me mataste, Julián, con el ejemplo. ¿Sí? Recuerden que esto es a nivel hardware. ¿Sí? De nuevo, la mayoría de los recursos que ustedes utilizan y ven al momento de programar son todas entidades lógicas del sistema operativo. Si el sistema operativo inventa esas entidades, las gestiona y, digamos, a ver, memoria virtual, ustedes tienen memoria infinita para escribir un programa, no la tienen. Tienen una memoria física que es la RAM, y tienen una memoria lógica que es todo el resto del dispositivo de almacenamiento masivo que el sistema operativo les hace ver a ustedes como si fuese memoria. Pero no lo es. ¿Está bien? Hace técnicas de paginación bueno, eso es un elemento lógico, porque no existe, pero ustedes lo tienen disponible al recurso. ¿Está bien? De nuevo, una excepción es una señal física, digamos, cuando hay una situación, no quiero hablar de error, muchas son producidas por errores, ¿sí? Pero no todas son producidas por errores. ¿Sí? Bien. Entonces, nada, saber que generalmente las interrupciones que vienen de los módulos de entrada y salida pueden ser enmascarados, o sea, pueden ser deshabilitados para que si ocurre el evento, no lo interrumpan el procesador, ¿sí? Y eso se hace a partir de banderitas, de flags de habilitación. Generalmente los procesadores tienen una banderita de habilitación general de las interrupciones que se llama GIE, que es General Enable Interrupt, que básicamente cuando uno baja eso, anula todas las interrupciones que vienen por parte de los periféricos. Y entonces el procesador puede ejecutar sin ningún tipo de interrupción. ¿Sí? Perdón, acá Sí. Miguel te pregunta, que no sabe si ya dijeron, pero si el mouse genera una interrupción. De nuevo, son periféricos, los periféricos tiempos de, que tienen tiempos a nivel humano, digamos, que tienen tiempos extremadamente largos para un sistema, para un procesador, no se generan por interrupción. Todos esos están como metidos juntos en el kernel del sistema operativo. El kernel del sistema operativo sí
se ejecuta por una interrupción, pero una interrupción relativamente lenta, que es un tick, ¿sí? Que es un timer que genera una interrupción periódica al procesador. Pero, de nuevo, las interfaces humanas de los sistemas computacionales son malos ejemplos porque son todas lentas, digamos. ¿Está bien? Lo mismo, más o menos lo mismo que pasa con el teclado, que me preguntaban hace un rato. Por ejemplo, ¿vieron cuando por ahí la compu está haciendo algo muy, digamos, algo fuera de lo normal? Digamos, se produjo un estado de excepción en la compu, eh, y parece quieta la compu, ¿no? Yo muevo el mouse y no se mueve el puntero, y yo aprieto una tecla y no pasa nada. ¿Está bien? Eso es porque el kernel dejó de ejecutarse cuando normalmente es porque quedó atrapado en una interrupción, ¿sí? De la cual una interrupción de menos prioridad no me la está sacando, y entonces no es que el procesador no está haciendo nada o la compu no está haciendo nada, es que estoy en un estado de excepción raro, donde estoy procesando algo hipercrítico y no le estoy dejando lugar al kernel que tome el control del procesador a los tiempos que debió haberlo hecho. ¿Sí? Eh, Dice, los periféricos por PC2 eran por interrupción. Sí, probablemente sí, el PC2 hubiese generado interrupciones directamente ¿tiene un canal de interrupción dedicado? Sí, sin duda. Estaba en el listado de interrupciones, sí, de los IRQ de la compu. Ahora vamos a ver qué son los puertos IRQ. Sí, los PC2 y todas las interfaces viejas tenían su canal IRQ dedicado, sí. Sí. Bien. Claro, en Windows, justo antes de la pantalla azul, tal cual. La pantalla azul es, el sistema operativo no supo qué hacer con esa excepción, y te está pidiendo que apagues la máquina. Bien. Yo creo que hay que tener eh, conocimiento o saber, de hecho lo vamos a tener que saber porque ahora forma parte de las cuestiones que tenemos que implementar en el micro para que el micro pueda ser capaz de ejecutar una interrupción o una excepción, es cómo realiza los saltos hacia una ISR. ¿Sí? Hay procesadores como los RISC donde no se agregan instrucciones para hacer todo esto, RISC puros, ¿sí? Y simplemente una excepción es tomado como un branch más, ¿sí? Y hay otros, tanto para ir como para volver, digamos, para volver de una instrucción, y hay otros donde para que la lógica sobre todo de vuelta al contexto del procesador sea correcta, necesitan implementar una o varias instrucciones dedicadas a el procesamiento de una interrupción, ¿sí? Como nosotros vamos a ver, nosotros en nuestro procesador, aunque sea RISC, pero ARM tiene dedicadas instrucciones para el manejo de excepciones, ¿sí? Justamente para mantener correctamente esto de los cambios de contexto dentro del procesador, ¿sí? Entonces, si bien es una característica, no es una característica muy RISC, nuestros procesadores ARM necesitan la creación de instrucciones dedicadas para atender interrupciones o excepciones, ¿sí? Entonces, nada, lo vamos a ver ahora en un ratito un poquito más a fondo. Digamos, nada, sepan que hay procesadores que tienen instrucciones dedicadas y hay otras que no lo tienen. ¿Sí? Bien, son las 11. ¿Les parece que hagamos un descansito de 10 minutitos? Así tenemos que ver nada más que las cuestiones de arbitraje de algunos procesadores reales, de algunas arquitecturas reales, para que vean distintas soluciones, y luego sí ya nos metemos en nuestro procesador y a ver cómo vamos a implementar el práctico 3. Les propongo que hagamos un recreito de
5 o 10 minutitos y volvemos. Nadie me dijo que estaba de acuerdo, así que si quieren, sí. Bueno, estamos. Nos vemos en 10 minutitos.